Buenas tardes, bienvenidos a su programa Diálogos, aquí en una cadena local que tratamos de transmitir a través del YouTube para un mundo global. Hoy vamos a tener un tema de debate que consideramos que es bastante interesante o está bastante de actualidad, y el título que le hemos dado, o que en este caso le he dado yo porque mis colaboradores se han enfadado, pero bueno, ya veremos después qué ocurre a lo largo del programa. El título es Jóvenes preparados y la implicación de sus progenitores. Vamos a utilizar el mismo formato que hemos utilizado durante toda esta temporada, desde el mes de octubre, que llevamos con ustedes. Cada jueves estamos con ustedes, entonces hablamos de pensamiento crítico. O sea, aquí nadie tiene razón y todo el mundo la tiene. Ahí es donde puedes llegar a valorar cómo son las personas y es una forma de actuar. Obviamente lo que intentamos es convencer, que como siempre digo, si desgranamos esa palabra, es vencer con. Entonces, al final, las cosas se consiguen porque tú convences a los demás, no por una cuestión tal. Bueno, hoy tengo la fortuna de tener a 4 de mis colaboradores, que estoy encantado de la vida. A mi mano derecha tenemos a Arantxa Mañas, madre, interlocutora lógica medioambiental y con ganas de hablar. Pues sí, además es un tema que justo a todos los que estamos aquí nos atañe directamente. O sea, tenemos el grado de ser progenitores. Exacto. Muy bien. Después tenemos a Eva López, también madre, psicóloga terapeuta, y que hoy ha estado a punto de no poder venir por una situación personal, pero al final consiguió llegar. Aquí estoy, así que bueno, con ganas porque es un tema, como dice Arantxa, que bueno, como soy mamá, pues al final, más que ya como terapeuta, como madre, me interesa mucho, así que... Perfecto. Bueno, y después de cuasi último, tenemos a la estrella, a la persona, a nuestro fichaje extranjero, don Kiko, Carlos Alberto Berto, padre, aunque le jorobe, pero es padre. Condenado, de por vida. Yo a mis hijos les digo siempre, os odio profundo de mi alma, pero no puedo vivir sin vosotros. Pues entonces es así. Desgraciadamente, no sé si es síndrome de Estocolmo o lo que sea, pero sí. Y encantado de la vida de ir a hablar de los jóvenes preparados y implicación de sus progenitores con un padre adulto adolescente. Exacto. ¿No? Es un divergente italiano. Esto es lo bueno que tiene tener un equipo que es multinacional, o sea, es internacional. Y finalmente tenemos al fiel de la balanza a nuestro amigo José Ramón Santamaría. En este caso es abuelo. Y seguirá siendo el fiel de la balanza, que traerá los datos, que es el que nos pone un poco en nuestro orden a cada uno. Bueno, hoy no traigo muchos datos. De todos modos, sí, el dato es que para ser abuelo primero hay que ser progenitor de tus hijos. Por tanto, yo efectivamente tengo 2 hijos que, como digo yo, para desgracia de ellos, ya son tan mayores como su padre, y esto es el motivo por el que ya tengo 2 nietas, ¿no? ¿No? Que ya no son bebés, que ya son... Una ya es una moza. Y bueno, pues hablar de jóvenes preparados a mí siempre me gusta porque yo soy un defensor de la juventud actual y creo que está suficientemente preparada para diseñar la sociedad del futuro con todas las consecuencias. Exacto. Entonces, vamos a dialogar con ustedes. Primero vamos a poner un vídeo, como el formato de siempre. El vídeo es un vídeo que ha hecho un filósofo, historiador, psicólogo. Es una persona que se autoformó a sí misma, aparte de que tenga el título que le valida lo que es la psicología, lo que es el tema de la filosofía, pero obviamente es porque él practica. Y esta persona es Jorge de Benito. Tiene muchos vídeos en YouTube con el tema de meditación, con el tema de relajación, y hace un vídeo sobre el libro de Agustín Laje, La generación idiota. Hace una exposición, y lo verán en este vídeo de 12-14 minutos, en el cual hace una crítica, y queremos que al final de ese vídeo veamos qué es lo que opinan ustedes y qué podemos opinar nosotros. Recordarles que pueden intervenir en nuestro programa a través del teléfono 986-900-924, que aparecerá de vez en cuando en la parte inferior de nuestras pantallas. Bueno, pues muchas gracias y, regidor, cuando puedas, pon el vídeo. Después de siglos de terribles injusticias y opresión, unos pocos despiertos se han atrevido a dar un paso al frente y proclamar un nuevo mundo, más diverso, inclusivo y tolerante. Con su valentía le han arrebatado el poder a las viejas estructuras que te subyugaron desde la noche de los tiempos, y te lo han entregado a ti, para que puedas ser lo que quieras, hacer lo que sientas y vivir tu verdad.
Los roles y estereotipos han sido deconstruidos. La biología y la razón han sido trascendidas. Las jerarquías tradicionales han sido demolidas. El poder es tuyo para que te liberes de una vez por todas de la represión a la que el patriarcado heteronormativo te había sometido y puedas dar rienda suelta a tus impulsos, por muy perversos y depravados que puedan parecerle a quienes aún no han despertado. Digamos adiós a la despreciable civilización occidental. Demos todos la bienvenida al progreso. En su nuevo libro, Generación Idiota, Agustín Laje parte de una tesis difícil de negar. Nuestras sociedades modernas se caracterizan por el adolescentrismo. Si en la antigüedad se concedía una posición de liderazgo intelectual y moral a los adultos, especialmente a los más ancianos, que transmitían su experiencia a los más jóvenes a medida que éstos avanzaban en su proceso de maduración, lo que vemos hoy es una inversión de esta jerarquía tradicional. Actualmente se reverencia al adulto adolescente, aquel que carece del conocimiento mínimo para la vida pública y política y cuyo interés es únicamente mirarse el ombligo. Similar al hombre masa de Ortega y Gasset o el último hombre de Nietzsche, el idiota posmoderno vive para darse placer y se rige enteramente por sus impulsos emocionales, que para él son verdades absolutas. Todo lo que siente subjetivamente determina la realidad y si alguien osa cuestionar sus sentimientos cambiantes, es un fascista opresor. Si uno no se reconoce en su propio cuerpo, no son los sentires de uno los que tienen algún problema, sino la sociedad y la cultura altamente opresivas que han creado una sexualidad binaria en la que los cuerpos masculinos son de hombres y los cuerpos femeninos son de mujeres. Habrá entonces que deconstruir no la propia emoción, sino la cultura que lo tensiona. Los enemigos del idiota woke son todos aquellos que se niegan a afirmar sus disparates. Sus aliados son las personas sumisas que no vacilarán ni un momento en tomar cursos y talleres para deconstruir su masculinidad cuando se lo indican, o que predican a los cuatro vientos que están aprendiendo a ser menos blanco como forma de reparación racial. Tengo problemas de peso. Mis amigos son los movimientos obesos y mi enemigo es la industria de la moda que impone patrones injustos de belleza. Soy una mujer y no quiero hacerme cargo del ser humano que está desarrollándose en mi vientre. Mis amigos son los grupos abortistas que insisten en que no hay nada de malo en matar a mi hijo en gestación, y mi enemigo es el hombre que representa el sistema patriarcal que anula a la mujer en la maternidad. No me identifico con mi cuerpo biológico. Mis amigos son los movimientos LGTB que repiten que el género autopercibido es suficiente para determinar la sexualidad, y mis enemigos son aquellos que sostienen que la biología tiene algo relevante que decir sobre la condición humana y quiénes somos. El problema es que este narcisismo no cubre el vacío existencial en el que estamos sumidos ni nos lleva a encontrar el sentido. Aunque la cultura woke defiende que el sentido es algo que inventamos caprichosamente, según va indicando la siempre cambiante veleta de las emociones, no es así en absoluto. El sentido, por definición, es una conexión trascendental, y la trascendencia es lo que va más allá de nosotros mismos. El sentido, por lo tanto, no es algo que se construye, sino algo que se descubre, algo que se nos revela cuando salimos del ensimismamiento y nos dejamos conquistar por la verdad que nos trasciende. Lo mismo sucede con la moral. El decadente espíritu de nuestro tiempo sostiene que toda moral es relativa y que cada quien inventa subjetivamente lo bueno y lo malo. El sentido moral ha sido reemplazado por un relativismo cuyo imperativo consiste en suspender toda valoración moral y dedicarse, sencillamente, a gozar. Este es el culmen del proceso de idiotización colectiva. Ya no podemos definir el bien. Ya no sabemos qué es el mal. Tampoco nos interesa. Hablar de moral hoy suena poco menos que a represión.
el actual hundimiento de las sociedades es, en gran medida, efecto de la desaparición de la moral. El idiota, habiéndose deshecho de toda regla moral, habiendo desintegrado sus lazos sociales y viviendo animado por una emocionalidad acrítica, se siente un rebelde liberado. Puede hacer lo que quiera y sentirse como quiera sin miedo al señalamiento, pues cuenta con el beneplácito de lo mainstream, que constantemente lo azuza para que se vuelva cada vez más depravado. Llevar drag queens a un colegio, decorar las aulas con banderas LGTB, hormonar a niños, usar en ellos bloqueadores hormonales cuyos destinatarios solían ser los violadores, mandar al quirófano a púberes, extirpar sus pechos, destrozar sus genitales. Hemos quedado reducidos a un trozo de carne sin alma. Nuestro proyecto de vida, nuestra única obligación, es el cumplimiento del propio deseo, la construcción de la identidad a través de la apariencia y la diversión sin límites. La realidad se muestra aburrida y todo debe ser divertido, para que la pequeña llama de la diversión no se extinga, pues si eso ocurriera, la falta más absoluta de sentido se haría sentir. ¿Cómo hemos llegado a esto? Aunque existen multitud de factores, uno de los más importantes ha sido la desintegración de las familias. Tradicionalmente, la familia cumplió funciones educativas, económicas, protectoras, recreativas y religiosas. Pero el adolescentrismo odia el orden tradicional, así que debía acabar con esas estructuras opresoras, para lo cual se dio un fenómeno social llamado transferencia de funciones. La educación fue expropiada por el sistema estatal de educación. La economía se desplazó hacia la industria. La protección se convirtió en monopolio del Estado. La recreación es función de la industria del ocio y la religión se diversificó, de modo que hoy existen multitud de religiones coexistiendo. Ambientalismo, feminismo, transgenerismo, veganismo, movimientos New Age o Nueva Era, secularismos varios, etc. Sin esas funciones que tradicionalmente se daban en el ámbito familiar, la familia ya no es un núcleo que nos sostiene y nos impulsa, sino simplemente una relación utilitaria donde unos proveen bienes materiales a otros. No es de extrañar que, desde esta óptica, se nos venda hoy que formar familias es poco menos que un disparate. En primer lugar, los hijos son una obstrucción para la felicidad del adulto, que solo quitan tiempo, cuestan dinero, clausuran proyectos y destruyen deseos personales, con lo que no tener hijos se convierte en una decisión óptima. En segundo lugar, el padre que se sacrificaba por sus hijos, tan respetado y admirado en otros tiempos, es hoy poco más que una vergüenza pública, pues nadie debería dejar de ser feliz por causa de un hijo. Y en tercer lugar, el progresismo defiende que una mujer que sirve a su familia es una esclava moderna, mientras que una mujer que sirve a los intereses de su jefe y su empresa es una mujer libre y empoderada que factura. ¿Qué propone Lage como antídoto contra este sinsentido? En su libro ofrece multitud de claves muy bien hilvanadas, pero yo quiero destacar el llamado modelo del emboscado de Ernst Jünger, que vendría a ser la contraparte del idiota progresista contemporáneo. El emboscado es un ser humano que resiste el empuje abrumador de estas agendas modernas. Está en desventaja, tanto numérica como económica y tecnológica. La mayoría de sus conciudadanos son realmente lacayos del sistema, ya sea por interés propio, por sumisión cobarde o por indiferencia. El rebelde de Jünger supera los miedos, la pereza, la cobardía y el nihilismo y se lanza a resistir poderes muy superiores a los suyos. ¿Cómo lo hace? Atreviéndose a bucear en la historia sin ser necesariamente historiador, saltar al abismo de la filosofía sin ser necesariamente filósofo, abrirse a la antropología sin ser necesariamente antropólogo, escudriñar en la ciencia política sin ser necesariamente politólogo, hacerse de categorías sociológicas sin ser necesariamente sociólogo, husmear en la literatura sin ser necesariamente un lingüista o un literato,
Una educación radical de resistencia niega la utilidad de la hiperespecialización en la que nos han sumergido. El rebelde sabe educarse y está comprometido con ello, determinado a salir del idiotismo y buscar activamente la verdad. Él mismo va escogiendo los temas que más le atraen, los autores que más lo deslumbran, y se ve a sí mismo estudiando por el amor al saber mismo. Es así como el individuo guía con su ejemplo a los que vienen detrás. Se vuelve un referente para los jóvenes. Sus hijos quieren imitarlo y despierta en ellos el deseo genuino de una educación radicalmente libre. Un hijo debería ver a su padre cultivándose en sus momentos de ocio. Así procuraría imitarlo. Que lo vea leyendo libros significativos, que lo vea yendo a conferencias, que lo escuche reflexionando sobre temas importantes, que sepa que todo eso corresponde al mundo adulto, pero que él debe prepararse desde ahora, en ese mismo sentido, para ser culto como sus padres. Cuando dedicas tiempo y esfuerzo a una educación radical, a cultivarte, a luchar contra el espíritu de tu tiempo que quiere poseerte y consumirte, has conquistado algo valioso que después podrás legar a tu familia. Ya no será tan sencillo para las instituciones educativas del sistema y para los medios de comunicación de masas agredir a los tuyos e idiotizarlos. Aprender a conversar en familia sobre temas relevantes, debatir ideas y acontecimientos en familia, revisar y discutir el contenido de lo que a los hijos se les está diciendo en el colegio, analizar críticamente los contenidos mediáticos que se consumen, compartir la lectura de libros. Las batallas culturales empiezan en el hogar. Imagino que se habrán quedado patidifusos como mis colaboradores. Yo también, cuando lo vi la primera vez, me quedé patidifuso, pero seguí profundizando. Este vídeo tiene más de 6 millones de visualizaciones y tiene muchos comentarios y ninguno de ellos negativo. Entonces... Pues va a tener uno, ¿eh? Ahí está, empieza usted, don Kiko. Pero esto lo pusimos para que la gente empezase a pensar. Pero yo no sé si este hombre habla en serio o está de coña. Vamos a ver, es absurdo. Yo de verdad, yo lo siento, yo desde el respeto, desde la educación, para mí, es que no estoy de acuerdo en nada de lo que dice. En nada, al contrario, me parece una postura tan extremista como si estemos idiotizando a los hijos o mismamente nosotros mismos. Vamos a ver, la libertad de cada uno, las libertades individuales son sagradas y cada uno hemos ganado tanto en estos últimos 20, 10, 15, 30 años, lo que sea, en libertades y en desarrollo social hacia la mujer, que mucho más queda todavía para avanzar. ¿Y qué quiere? Que retrocedamos y que una persona que nace con el cuerpo de hombre se siente mujer no pueda sentirse mujer. Por supuesto que quiere que cada mujer tenga el derecho de tener o no tener un hijo. Por supuesto que tiene su derecho de tener o no tener un hijo. Y que por supuesto los niños tienen que disfrutar, divertirse, hacer el tonto, hacer trastada y por supuesto en casa tendremos todas nuestras discusiones o lo que sea en familia. Pero me parece de una forma tan extremista que no estoy de acuerdo en nada. Vale, es perfecto. Vale. Arantxa, tú, igual que Kiko. No, a ver, totalmente de acuerdo en muchos puntos que dice Kiko. Evidentemente la libertad individual es sagrada y sobre todo sentirse libre no significa anteponer diferentes creencias que limitan la libertad de otro, ¿no? Tal y como lo enfoca Agustín Laje, a mí me gustaría saber en qué contexto y en qué momento de su vida ha notado que en la sociedad realmente aparecen estos dos grandes grupos, ¿no? Los idiotas, ¿no? y los rebeldes. Lo que a mí realmente, por empezar por puntos y empezar el debate, no soltarlo ya todo porque si no... ¡Suéltalo! Fíjate, yo no creo que incluso los que él denomina idiotas, que parece que echan por tierra todo lo que es la autoridad o la disciplina, estén bien enfocados. Yo no considero que ante un idiota o se es amigo o no se es, o se es enemigo, o contigo o sin ti. Yo creo que ese enfoque... hoy en día, no.
La empatía es algo natural que nos surge en las relaciones con los demás y ahí en esa definición faltaría la parte empática de las personas, independientemente de sus creencias. Me duele mucho que diga que una de las posibles causas de la creación de este grupo de idiotas sea una desintegración de la familia. Yo creo que más que familia es tener unos buenos referentes, no unos buenos padres, independientemente del género o con quien les gusta acostarse, ¿no? O sea, tener unos referentes, eso es la familia. Y esa pérdida que hice de sentido común, de ese sentido, ¿no? Y volvemos a nuestros inicios, el sentido, el pensamiento crítico, creo que es natural a toda creencia. Puedes estar más de acuerdo o no, pero existe y una moral. ¿Cómo no puede dejar de existir una moral, no? Pero porque es la convivencia en un grupo, en un entorno, en una sociedad. Estoy mucho contigo, pero habría que desgranar y ver en qué situación este hombre no quiero ha que escrito. vosotros vayáis ahora que este lado que pueda hablar. Una pregunta que pueden recoger ellos también. ¿Quién es alguien para decidir quién es un idiota, quién no es un idiota? Cada uno es como es. Esto es y un la ejercicio libertad que hacemos para el fundamental. público y para nosotros. No, Raúl, la culpa es tuya. Ah, siempre. Yo soy el culpable de todo, siempre. Por eso soy el director del programa. Eva, ¿qué opinas? Bueno, yo opino, obviamente, libertad siempre, o sea, yo soy una defensora de la libertad, por supuesto, esto, diga lo que diga después, esto de cabeza, sí, pero sí que creo que los adolescentes, cuando estamos en esa edad tan crítica, ¿no?, estamos en una crisis de adolescencia y creo que somos, yo fui, ya no, me debo sentir adolescente, muy influenciables y entonces sí que me parece la familia un lugar que tiene que servir de apoyo, es decir, yo sí que veo mucho que cuando la familia tiene un buen centro, hay una buena comunicación, los padres son unos buenos referentes y están centrados, separados o no, a mí esto me parece que no es lo relevante, sí que en una familia funcional normalmente la semilla germina de una forma más sana y cuando las familias son más disfuncionales y hay padres más caóticos que no se comunican, que no hablan con sus hijos, pues luego hay más niveles de conflicto, de delincuencia y de muchísimas cosas, Ahí ¿no? se genera mucho estrés, Claro. entiendo yo. Yo, mira, cuando trato a veces adolescentes, hay papás que vienen y me dicen, por ejemplo, es que claro, ahora mi hijo adolescente no habla conmigo. Y yo les pregunto, pero tú antes, durante su infancia, hablabas con él, tú le contabas como padre, no tus conflictos, ¿vale? No es que le cuentes tu vida a tu hijo, sino en mi lugar de madre o de padre y en tu lugar de hijo, pero yo te cuento, pues hoy me pasó tal cosa o me pasó, ¿no? Y me dicen, no, pero ¿cómo le voy a contar? Y yo, entonces, ¿qué quieres que te cuente tu hijo ahora? No tienes vínculo, el vínculo se genera antes, ¿no? Entonces, esto sí me parece importante para que tengan este pensamiento crítico, para que disciernan, ¿no?, esta capacidad de discernimiento. José Ramón, tú que tienes experiencia por doble Bueno, y tienes datos ahí además, que No, me no, asustan no, tus no datos. No tengo muchos, pero bueno, ahora echaba en falta uno que podía haber traído. Recupéralo, en la nube, ¿no está en la nube? Yo quiero empezar por el final, que es que yo estoy en desacuerdo con el contenido de este vídeo totalmente. Dicho esto, yo respeto las ideas de todo el mundo, por tanto, respeto las ideas de Agustín Laje y del director de este vídeo que hemos visto ahora, ¿no? Pero me parece extremista. Y yo no soy partidario de los extremismos, porque seguramente si encontrásemos a otra persona que escribiese un libro hablando de, en lugar de los adolescentes idiotas o de la juventud idiota que dice Laje en su libro, seguramente habría en el otro extremo alguien pues que sería capaz de desarrollar justamente lo contrario o poner a otros como idiotas que él no está poniendo en su libro, ¿no? Bien, pero yo para explicar un poco esto, Laje se considera a sí mismo paleolibertario, minarquista, antifeminista, en contra de la despenalización de todos los derechos al aborto, a la eutanasia, y se define además en contra de la ideología de género. Por tanto, yo creo que él mismo se etiqueta, con lo cual quien no esté de acuerdo con él parece que en contra de él. A mí el vídeo me parece exageradamente extremista y cualquier otro vídeo extremista del lado contrario estaría diciendo lo mismo. Es decir, yo
yo creo que hay un punto intermedio que es la razón, y luego cuando habla de la educación en la familia y tal, yo creo que es que se puede magnificar todo, magnificar cosas concretas y convertirlas en auténticos problemas si no haces el enfoque positivo, o sea, si solo haces el negativo. Por tanto, yo creo que este hombre, pues incluso también será negacionista en todos los aspectos del cambio climático, estará, eso está claro. Sería una especie de trampista que seguramente hubiera, si tuviera la oportunidad, pues también hubiera mandado a sus seguidores contra el Congreso de los Estados Unidos, en fin, que él tiene un sesgo que se define como tal, que es decir, no lo estoy tachando yo de nada, sino que él mismo se etiqueta, ¿no? Por tanto, yo estoy totalmente en desacuerdo de sus planteamientos, totalmente en desacuerdo. Vale, pues ahora, antes de que vayamos al descanso, yo quiero explicar el por qué utilicé este vídeo. A mí me ha encantado porque Jorge Benito, no sé si los que visualizan este vídeo nuestro o esta televisión están acostumbrados, es una persona que es muy buen comunicador, sabe mucho de filosofía, sabe mucho de historia, sabe mucho de sociología. Entonces, es como criticar a alguien sin meterte con él. O sea, yo lo que me gustó de este vídeo es que Jorge Benito fue capaz de exponer algo, los que lo estamos viendo entramos al trapo, pero él ha sido capaz de exponer una cosa que no está de acuerdo con ella, pero no ha hecho una crítica, y después ha utilizado el tema de Junger. Aquí hay un método, vale, pues ese sí, pero hasta ese momento lo único que ha sido exponer. Pero si os fijáis, un vídeo que tiene 6 millones de visualizaciones, hecho a los datos que suele hacer siempre José Ramón, cuando tiene 6 millones de visualizaciones no es ninguna coña. Entonces, mucha sociedad está extremada, o sea, se ha ido a los extremos. Entonces, vamos al descanso y al regreso volvemos. Que tengan buena tarde.